Y ahí en Carlos Antunes doblé y había una curva más o menos pronunciada y en esa curva perdí el control. Y automáticamente me di un golpe con el manubrio acá en el estómago, volé hacia atrás, se me salió el casco y caí así justo en la berma de la vereda. Entonces mi espalda quedó ahí y yo no sabía, pero me había fracturado una vértebra. Y de repente me voy y mi cuerpo se empieza a elevar. ¿Tú veías tu cuerpo? Yo veía mi cuerpo en el suelo. Yo miraba así y decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pero no había dolor. Ese era lo más mágico y yo no quería volver. Si te soy sincera, no quería volver. Muchas veces, Alonso, yo lo único que quería era que llegara la noche y no despertar más. Estaba en una cama clínica donde apretaba un botón, me sentaba, comía apenas porque no tenía movilidad. O sea, esto ahora es una bendición. Pero hacer esto era impensado. Estuve 6 meses en la oscuridad más negra de mi alma, viviendo todos mis fantasmas mentales, queriendo morirme. No puedo explicarte por qué yo sé que voy a caminar. Y en el fondo llevo 6 años predicando esa idea. Y me da igual el tiempo que me tarde, porque sé que Dios no juega los dados. Y enseño, lo que más me gusta enseñar es a que cada persona active su poder interior. Todos tenemos el mismo poder, todos tenemos dones y talentos. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo a buscarlo. Eso es lo que yo enseño, que cada uno brille en su propia luz. Yo le diría a las personas que si tienen un llamado en el corazón, lo hagan. Que persistan y que nunca se rindan. Porque no hay gente fracasada en la vida, solo hay gente que se rindió a mitad de camino, porque todo en la vida es posible. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes con Propósito. Hoy tengo el honor y el placer de estar con Claudia Chandía, con una historia que nos va a conmover. Bienvenida, Claudia, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz y también gracias a ti por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir un pedacito de mi historia con ustedes. Muy bien, excelente, bienvenida. ¿Y cómo partimos? Me gustaría hacer una cronología. ¿Cómo parte tu historia? ¿Dónde crees tú que empiezan estos primeros hallazgos de sentir que llegas aquí con una misión, con un propósito y con algo más grande? Yo creo que todo parte como con un despertar. O sea, creo que tenemos 2 instancias importantes en la vida, que una es cuando nacimos y otra es cuando entendemos para qué nacimos. ¿Me explico? Y eso siempre viene disfrazado con algún desafío. Por mi historia personal y también por lo que he estudiado de personajes en la historia que han tenido grandes desafíos en la vida, y cuando logran trascender eso, ahí está el propósito. Entonces, mi vida cambió rotundamente cuando me accidenté. Me accidenté en una moto y ahí cambié rotundamente mi vida, pero te puedo contar que siempre fui una niña súper deportista, súper alegre de pequeña. Vivo acá, soy chilena, de Santiago de Chile, una familia tradicional normal, siempre muy inquieta, así, muy deportista, de los 5 años que juego tenis, fútbol, amante de todos los deportes, de la libertad. Y salí del colegio, entré a la universidad, como seguí el plan tradicional, estudié licenciatura en educación, de hecho soy profe de educación física, y creo que, como te digo, a pesar de que tuve una adolescencia difícil, porque típico no sé si normalidad, pero es súper común que ahí viene como la etapa de rebeldía, empecé a tener algunos desafíos con el alcohol incluso. Entonces fui teniendo como algunos desafíos en mi adolescencia, pero cuando salí de la universidad me encontré como con el mundo tradicional y comencé a emprender. Siempre vengo de unos papás emprendedores, empresarios, entonces me gustó mucho siempre la idea de ser independiente, ¿vale? Amando la libertad. Cuando salí como profe me di cuenta que los profes no ganaban mucho acá en Chile, así que dije, ok, creo que por aquí no es la cosa. Y comencé a emprender, y el camino del emprendedor es súper desafiante. Para mí, yo siempre digo, es una carrera. Así que en el 2018 puntualmente, que aquí es donde nace toda la nueva versión de Ana Claudia, fue ni siquiera cuando me accidenté, la verdad es que un poco antes. En el 2018 tuve ese despertar, ese como llamado de ¿a qué vine?
¿para qué vine? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y todas esas preguntas. Y también porque estaba pasando una serie de desafíos en las diferentes áreas de la vida. O sea, había terminado una de las relaciones amorosas más importantes de mi vida. Había tenido un quiebre emocional. En la finanza estaba súper mal. Tenía una deuda de más de 20 millones de pesos. Tenía 30 años apenas. Y yo decía, ¿cómo mierda lo voy a hacer? O sea, perdonando la expresión, pero es que estaba desesperada, estaba súper frustrada, estaba estancada. Y decía, seguí el plan tradicional, soy buena persona, no le hago mal a nadie, soy buena trabajadora. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no puedo avanzar? Y ahí comencé a hacerme las preguntas. La verdad es que eso es como una pequeña introducción de lo que te puedo decir, que ahí parte como esta nueva Claudia Chandía, la verdad. Claro. ¿Y en qué momento empiezas con el negocio multinivel? ¿Cómo empiezas a involucrarte ahí? Salí de la universidad y, como te digo, junto con enfrentarse al mundo laboral, me pasaba que no sabía cómo emprender. Uh-huh. Y un multinivel en particular que se alineaba como con lo que yo quería, que era la vida sana, la actividad física. Conocí este multinivel, me llamó mucho la atención, y lo que me gustó, que de hecho me gusta mucho de los multiniveles, es que te abren un mundo del desarrollo personal. Claro. Te hablan mucho de la mentalidad, de la importancia de que en los negocios, si tú quieres prosperar, tienes que trabajar en ti, en tus disciplinas, en tus habilidades blandas. Entonces empezó como a expandir mi cabeza, empecé a ir a eventos, a escuchar audios, a escuchar podcasts, a leer libros de autoayuda, de desarrollo personal, de negocio. Entonces, para mí fue una etapa súper importante, fue como una base que me fue edificando lo que yo realmente quería, me fue como preparando, digo yo. Hay un audio que realmente me salvó la vida, que por eso tengo el gorro al rinoceronte, porque en esa etapa que te digo yo, el 2018, cuando no me daban los números con mi emprendimiento en ese multinivel, yo escuchaba todo el día el audiolibro del rinoceronte. Yeah. No sé si lo has escuchado. No. Te lo recomiendo, y se lo recomiendo a todos, porque ese libro es de Alex Scott, es un libro, pero yo escuchaba el audiolibro. Dice que el rinoceronte es el éxito. Yeah. Y el rinoceronte es un animal que está en la jungla y que es difícil de atrapar. Yeah. Entonces, como que hace la analogía de que es... Cuenta una historia, ¿no? Y de que es importante que tú como rinoceronte te rodees con rinoceronte, que te levantes con ganas, que te cepillen los colmillos, dice, no te juntes con vacas perezosas. O sea, habla mucho del entorno, ¿no? Es un audiolibro que en los peores momentos que yo estaba en mi vida, yo lo escuchaba, y realmente eso fue hackeando mi cerebro para mantenerme firme, porque cuando tú estás mal, te desesperas, ¿no? O sea, y no tienes herramientas, es súper desafiante. O sea, yo le pasé súper mal, por eso hoy en día me dedico como a comunicar de toda mi historia, porque quiero ayudar a las Claudias del pasado que hoy en día pueden estar pasando alguna situación así, decirle, hay una salida, ¿me explico? Claro. Así que eso. Y cuéntanos de este hito, que cuando te roban, por ejemplo, las cosas, los productos, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Mira, en ese despertar, que cuando tenemos ese famoso despertar de conciencia, como que la vida te va golpeando cada vez más y uno dice, universo, en serio, así como, es broma que van a seguir pasando cosas. Así que tuve estaba mal financieramente, con mi relación mal, emocionalmente mal, y estaba desesperada buscando cómo vender. Y cuando tú estás en ese caos, te pasan más cosas que son más caóticas. No tenía dinero, no, todo mal. Y me acuerdo que fui a hacer una transacción en un auto en la comuna de Macul, y estaba mi pareja acá al lado, yo estaba conduciendo, tenía un Kia Rio 5, un auto deportivo súper bonito, que lo estaba pagando. Yeah. y me acuerdo que me paro del auto y le voy a hacer esta transacción con un auto que se estaciona adelante por Facebook, habíamos hecho el trato. Y sale la chica y toma el producto, y luego se baja otro tipo del auto de donde venía ella. Y yo le dije a mi pareja que no se bajara.
que me esperara ahí como en el copiloto, ¿me explico? Claro. Entonces yo estaba parando, estábamos haciendo la transacción y se para, y si viene un tipo y me dice, ¿está bonito tu auto? Y yo, sí, la verdad es que sí, está bonito. Y me dice, me lo voy a llevar. Y yo así como, me estoy hueveando, o sea, como, yo pensé que me estaba bromeando, porque de verdad fue como súper cercano, Claro. como, hola amiga, y yo, ¿por qué te lo voy a llevar, bueno? Decir que buena la broma. Me dice, sí, me lo voy a llevar. Y de repente abre una cortapluma, una cuchilla, y me la pone así en el estómago, ¿cachai, no? Como, y me pone como contra el auto. Y yo así como, ya, tranquilo, si estoy hueveando, o sea, todo bien, ¿cachai, no? Claro. Y se baja la novia, que yo asumo que era la novia porque era igual de flight, y de repente, pum, se sienta en el piloto, se sienta el tipo en el piloto y echa a andar el auto, po, ¿cachai? Y yo así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y Vale, que era mi novia, alcanza a sacar los dos celulares que estaban como entre medio típico de donde dejáis los celulares en el auto, los alcanza a sacar y la novia agarra el pelo a Vale, la tira al suelo y yo entre medio acá hago así como, Vale, bájate, porque el weón se estaba ya acelerando, se sube la tipa y ahí el weón, para que yo me corriera, me entierra el cuchillo en la pierna. ¿Cachai? Así como, córrete, pum. Se sube la mina y se lleva en el auto. Y la tipa con la que yo hice la transacción voló también, po. Que ya estaba todo planeado. Yo, mierda, no lo puedo ¿Qué creer. sentiste? O sea, la pierna no la sentí nada porque con la adrenalina me preocupé de ir a parar a Vale, que estaba así como en shock. Y yo, ya, tranquila, estáis bien, sí, ya. O sea, a mí las cosas materiales me dan igual. Yo quería que estuviese bien. Y fue como, mierda. ¿Y sabéis lo que me acordé? Que esto es súper fuerte, Alonso. Yo, como estaba desesperada, o económicamente, yo le decía al universo, que se lleven el auto, quiero venderlo, que se lo lleven, porque quiero venderlo, porque dije, con esa plata me soluciono. Y se lo llevaron, po, porque pedí mal. No de la forma que... No, po, entonces a veces no nos damos cuenta cómo creamos nuestra realidad sin ser conscientes. A veces a mí eso fue una tremenda revelación y también fue un aprendizaje. Claramente, el auto desapareció como 3 meses, como un tiempo después, todo desmantelado, lo perdimos por completo, la deuda aumentó, pero yo te juro que yo miré al cielo y le dije a Dios, ¿qué más me tiene que pasar? Por favor, necesito una señal ahora. O sea, era un fondo que yo ya no quería más guerra. Y ahí me acuerdo que un amigo me dijo, ¿sabes qué? Tú eres súper buena persona, eres súper buena para trabajar. Y hay un chico que va a hacer un coaching de liderazgo y de mentalidad. Anda, me dice. Y el tipo cobraba como $400. Uy, no tengo plata, ¿cachai? ¿No? Y él me dijo, si tú realmente quieres cambiar tu vida, y me la vendió súper bien, pero yo lo sentí. O sea, y ahí me doy cuenta que el que quiere realmente va a resolver. Yo lo llamé y le dije, ¿sabes qué? No tengo la plata. Pero si tú me dejas que yo te pueda pagar con un cheque a 30 días, yo me consigo el cheque. Ya me dijo. Y me llamé a una amiga y dije, amiga, tengo esto, ¿me prestáis tú? Yo no tenía nada de esa cuenta corriente, nada. Y me prestó el cheque. Y en la noche fui en micro, porque no tenía auto, a buscar el cheque. Y estuve lunes, martes y miércoles entrenándome con este tipo. Y ahí cambió todo. Ahí cambió ¿Quién todo. era? ¿Te acuerdas? Sí, se llama Fernando Salé. Ya. Sí, es un coach chileno, que fue mi primer coach team, de hecho, y él me ayudó bastante porque me abrió mucho más la cabeza, como que me aterrizó las ideas de lo que yo venía estudiando, y de hecho con él después nos fuimos a Estados Unidos a ver a Tony Robbins, imagínate. Sí. Y bueno, después con Tony Robbins, qué hallazgo encuentras cuando vas a Estados Unidos a hacer ese coaching? La verdad es que el evento era en Nueva York en noviembre. Yo conocí a Fernando en agosto, o sea, agosto, septiembre, octubre, 3 meses antes de esto. Y yo le dije que yo quiero aprender, o sea, tenía mucha hambre como por esta nueva experiencia, ¿cachai? Todo lo que él hablaba me hacía mucho sentido. Sí, wow, sí, yo quiero aprender. Y él me dijo, mira, lee esto y estos libros. Yo me devoraba los libros. ¿Ya qué más hago ahora? Ya ahora esto. Y él me enseñó muchísimo. Y me dijo, oye, nosotros con un grupo de amigos nos vamos a Nueva York en noviembre.
Me dijo, pero primero ve el documental que está, no sé si lo he visto, el de I Am Not Guru. No lo he visto, pero sé cuál es. Vale. Me dijo, ve lo primero que está en Netflix y si te gusta y te motiváis, ven con nosotros. Y yo lo vi y yo dije, yo tengo que estar ahí, como sea. Sin plata. Mi novia no entendía nada, ya estábamos así como mala. No entendía nada. Pero yo estaba firme con la decisión. Y me acuerdo que él me dice, compremos, Clau, vamos a comprar las entradas. Ok, eran como $600 la entrada. La más baja. Y más el pasaje. O sea, necesitaba por lo menos 2 millones de pesos. Y yo, mierda, ¿cómo lo hago? Y justo es que cuando tú estás convencido en algo, como tú decías, y el cómo como que aparece. Sí. Yo estaba tan convencida con ir a ese evento. Mi abuela había muerto hace 3 años. Y a mi mamá le llega una herencia. Como de 12 millones. Mamá, por favor, te prometo, préstame solo 2 millones, te prometo que te los pago, te prometo que te los voy a... Las mamás siempre ayudan, ¿sí o no? Y la verdad es que me pasó esos 2 millones, pero el problema es que me decía Fernando, que me decía, Clau, pero no te van a dar la visa, yo nunca había ido a Estados Unidos, me la van a dar. Claudia, no podemos comprar el pasaje si no tienes la visa, me la van a dar, cómpralo, aquí está la plata, compra el pasaje y compra, a mí me la van a dar, y me la dieron. Y fui a ver a Tony Robbins, me senté en la galería, o sea, en lo más alto, así como en el Movistar Arena, así como en el gallinero arriba, pero estaba ahí. 15.000 personas había, de más de 90 países. Wow. Una locura. Yo entré, lo veo y dije, esto es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Por qué esto no está en Chile? Decía, ¿por qué no hay este tipo de eventos? Yo no entendía. Yo decía, ¿por qué no llega esta información a Chile? Así que ahí entendí que eso era lo que yo me quería dedicar el resto de mi vida. Y dije, yo voy a hacer la Tony Robbins, ¿cachai, no? Pero versión mujer, porque tampoco conocía a ninguna mujer así como tan power y decía, puede ser yo. No sé qué tengo que hacer, no sé cuánto me demore, pero como que mi corazón me lo dijo, ¿cachai? Y ahí fue cuando, después volvimos a Chile y seguir pasando los desafíos. Sí. ¿Cuánto pasó después desde eso al accidente? 4 meses. 4 meses. Sí, 4 meses. Fue súper cerca. Súper cerca. ¿Y cómo fue ese accidente, Claudia? ¿A dónde ibas? Si no podemos volver a ese momento donde estabas en la moto. Sí. Mira, fue súper loco porque te voy a ir contando como la seguidilla para tener el hilo conductor. La verdad es que cuando tomé la decisión de que fuese ese mi propósito, también me di cuenta que mi novia de ese entonces no era la persona que yo quería para mi vida. Fue súper duro porque la amaba. Pero yo llegué y estaba siempre he estado tan convencida por mis sueños y llegué y terminé con ella. Yeah. Con el dolor de mi corazón. Terminamos y me compré la moto. Porque fue como, necesito una partner. Claro. Y la moto era mi partner, te juro. Me la compré en enero para mi cumpleaños. Pero también porque llegué a todo esto. Llegué y yo le dije al Fernando, tenemos que hacer eventos. Copiemos lo que aprendimos allá y aprovechamos de recuperar, siempre con negocios, aprovechamos de recuperar, pero le damos la información a la gente. Hicimos un evento, cobramos $80 y llegaron 10 personas. Y claro, yo ya estábamos recuperando, arrendamos un hotel y todo, y la gente salió transformada. Entonces empezamos a hacer eventos. Y ahí me compré la moto, entonces empecé a hacer coaching gratis. Yo no tengo ninguna certificación, nada, pero sí tenía mucha actitud y sentía que podía traspasar esa información. Y empecé a hablar, me fui a los centros de desarrollo de negocio, empecé a obsesionarme. Yo estudiaba. Y hacía coaching y hacía eventos. De enero, febrero, marzo, abril. Y en abril fue el último evento que hicimos que se llamaban Empowerment, los eventos. Y llegamos a tener en Ñuñoa, lo hicimos creo, en Providencia, no me acuerdo, casi 80 personas. Del primero que hicimos en diciembre, que fueron 10, llegamos a tener 80 en 4 meses. Una locura, pero yo estaba así como una avalancha así de hambre y ganando ya dinero, ¿me explico? Y bueno, cuando las cosas pasan, simplemente... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero el 12 de mayo es un día que nunca voy a olvidar. Iba en el cumpleaños de una de mis mejores amigas, compartiendo,
Y salgo del cumpleaños, ahí vivía en Providencia, en Providencia con Carlos Antunes. No, con Antonio Vara. Iba subiendo por Providencia, me iba a mi casa, yo vivía en Ñuñoa, y ahí en Carlos Antunes, doblé, y había una curva más o menos pronunciada, y en esa curva perdí el control. Y automáticamente me di un golpe con el manubrio, acá en el estómago, volé hacia atrás, se me salió el casco, y caí así, justo en la berma de la vereda. Entonces mi espalda quedó ahí. Y yo no sabía, pero me había fracturado una vértebra. Entonces cuando yo varias veces me había caído en la moto, pero nunca no había podido volver a levantarme. Entonces me fui a querer levantar, 3:30 de la mañana, no bebía alcohol, ya cero, o sea, súper disciplinada con mis hábitos, gimnasio. Me voy a poner, porque me preguntan siempre si iba borracha. No bebo. Entonces, me voy a parar. No podía y no entendía nada. Y decía, mierda, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y me empecé a quejar porque quedé así como así en el suelo, la moto por allá, sola, muerte frío, mayo, acá en Chile. Y me empezó a quejar, y me empezó a quejar, y me empezó a quejar. Y llega una tipa que vivía en uno de esos edificios, la Angie, y digo yo que me angelita porque ella es kinesióloga. Y se estaba acostando de un carrete también, de una fiesta, pero escuchó que yo me quejaba. Y me fue a ver y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo así no entendía. Y yo le decía, no siento las piernas, no siento las piernas. Y ella como kinesióloga supo al tiro que era delicado. Ok, no te muevas y no sé qué. Empezaron a llegar la ambulancia, los bomberos, la gente, ¿cachai, no? Los autos empezaron a parar. Y cuando yo me pegué en el volante, en el manubrio de la moto, me trituré todo el abdomen. Todas las vísceras se me reventaron. Entonces, el estómago empezó a inflamarse, el tórax también. No podía respirar porque, así, más encima la fractura en la espalda. Muerte frío, muerte miedo, sin entender nada, y me morí, Alonso. Estuve muerta como 10 minutos. Eso... Sí, no, te iba a preguntar por esa parte donde, porque hay documentales, hay bibliografía, hay literatura que respalda estos testimonios de gente que dice haber estado muertas científicamente por algunos segundos, y todos coinciden en lo que tú hablas. Este camino, el túnel blanco. Y lo más curioso es que todas también, después de eso, son otras personas. O sea, no vuelven a ser lo mismo, cambian completamente. ¿Qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste en ese momento? Lo que pasa es que ahí yo entendí un poco el juego de la vida, ¿vale? Porque nosotros, yo no creo en la muerte, no existe la muerte, como nos las han vendido al menos. Nosotros trascendemos como almas, como energías. Entonces pasamos de un plano a otro o vamos evolucionando conforme nos vamos rindiendo, que es como, no el tirar la toalla, sino que el soltar, es como surrender, que no está como la traducción tan exacta, pero es como... Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tú trasciendes. Ahora, como yo tenía tanto dolor, que no podía soportar literal, me rendí. Porque dije, bueno, a la mierda, no aguanto más. Empecé a cerrar los ojos y la chica, la Angie, me decía, no te duermas. Yo me acuerdo. Yo estuve consciente todo el rato, no te duermas. Y yo así como, bueno, que no puedo, no aguanto. Es demasiado. O sea, yo soy fuerte, pero era demasiado. Y de repente... me voy y mi cuerpo se empieza a elevar. ¿Tú veías tu cuerpo? Yo veía mi cuerpo en el suelo. Yo miraba así y decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pero no había dolor. Ese era lo más mágico y yo no quería volver. Si te soy sincera, no quería volver. Porque acá la vida es difícil. Allá estaba de puta madre, me explico, porque no había dolor. Era todo paz, era todo amor, era pura magia. No sé cómo explicarlo. Entonces... empecé a elevarme y yo veía mi cuerpo y decía, wow, así como que flotaba. Y empecé a ver ese famoso túnel. Tú no piensas en dónde estás, simplemente sientes, ¿vale? Entonces era como, wow, así como... Y empecé a ver el túnel y dije, ok, voy para allá. Y de repente veo a mi abuela. Mi abuela es la misma que prestó la plata, mi mamá, que también falleció un 12 de mayo. Justo. La mamá de mi mamá. Y me dice, ¿qué hacía acá?
Y yo pues sí, acá está todo pasando, así como, ¿por qué no me invitaste antes? Y me dice, no, si tú todavía no, me dice. Y yo dije, pero es que no quiero volver. No quiero ir allá, me duele mucho, o sea, allá me va a doler todo. Me duele la espalda, me duele el alma, tengo incertidumbre, no quiero volver. Y como que por ahí me manipuló, digo yo, porque me dijo, pero es que la Cata, que es una sobrina, ella te necesita, ¿cómo la va a dejar sola? Puta mierda, ¿verdad, weón? La Cata, que yo la amo. Es cierto, ok, ya, anda nomás, ahí nos vemos, pum. Y eso significó que yo abriera los ojos, vuelvo, y empecé a gritar porque era desesperante el dolor. Y ahí justo cuando vuelvo, la Angie así como, weón, volviste, no puedo creer, así como milagroso, po, si yo me había muerto. Llega la ambulancia y ahí me llevan corriendo a la urgencia. Claudia, en la urgencia hay una parte que tú cuentas de que los doctores, no sé en qué momento exacto, pero empiezan a dar el diagnóstico. Y un diagnóstico que tu mismo inconsciente te dice, no lo escuches, no lo escuches, sí, no lo escuches. ¿Cómo fue ese momento? ¿Y qué intuición te dijo a ti que no había que escuchar eso para favorecer tu recuperación? Sí. Es muy buena pregunta porque uno tiene que estar atento a las señales. Y yo siento que Dios me fue preparando. Porque cuando yo estaba en el evento de Tony Robbins, que se llama UPW, son un evento de 4 días. Y ahí Tony Robbins lo que hace es hackear nuestro cerebro. Es como reprogramar nuestro sistema de creencias. Y caminé por fuego. Por la brasa. Por la brasa. No lo viví, no lo leí en un libro, no lo escuché, yo lo viví. No hay, en la pirámide de Maslow, el aprendizaje mayor es la experiencia. Entonces yo caminé por fuego y no me quemé. Entonces yo dije, si camino por fuego y soy capaz de reprogramar mi cabeza sabiendo que estoy pisando algo que está ardiendo y no me quemo, yo soy la puta ama, puedo hacer lo que quiera, ¿me explico? Entonces, en base a esa experiencia, cuando yo estaba en la UCI, que imagínate despertar y que tú levantes la sábana y que no sepas si están o no tus piernas porque no las sientes. Entonces yo dije, levanto, están ahí porque yo pensé que me la habían cortado. Y dije, wow, están ahí. Me miré, tenía lleno de mangueras por todos lados, en la nariz, en la boca, porque estuve como una semana más, como 10 días en la UCI. Y típico que vienen los médicos a hacer el cambio de turno, qué sé yo, y yo tenía siempre los ojos cerrados. Y yo así como me iba con dolor, pues, ¿cachai, no? Y de repente dice, no, lesión medular completa, raquio medular, bueno, no entendía mucho, pero dije lesión medular completa, y 2 enfermeras dicen, oye, esta chica creo que es súper deportista, que lata, que no va a volver a caminar. Y yo escucho esa weá. Yo quizás ellas estaban pensando que estaba durmiendo, no sé. Y yo dije, y automáticamente te juro que una voz me dijo, no escuches, ponte puré en los oídos, no escuches. Y automáticamente me acordé de caminar por fuego. Y dije, no, Claudia, Juan, esta weá no es así. No hagáis caso. Ellos no saben lo que se puede hacer con la mente. Tú lo viviste, ellos no. Y ahí esa creencia nunca, o sea, he vivido etapas, me explico, pero la idea de volver a caminar siempre ha estado en mi interior, del día 1. Entonces, creo que, por eso digo que la vida te va preparando. Y lo tengo súper claro. Claudia, ¿cómo influyó los autores, los libros, la experiencia, todo el conocimiento que hablábamos, por ejemplo, de Joe Dispenza, Bruce Lipton, estos autores que plantean científicamente que tenemos poder sobre nuestro cuerpo? Exacto. ¿Cómo lo involucras con tu proceso? Yo creo que ha sido todo. Ha sido una mezcla de obsesionarme con entender cómo funciona la mente y el cuerpo. Y ser busquilla, o sea, yo no he parado hasta ahora, no he parado de estudiar, de saber por qué, para qué, de conocer mi historia, de cuáles, o sea, incluso como cosas de mis ancestros, lo he estudiado todo, he hecho todas las terapias del mundo, he viajado por todo el mundo buscando información y también en mi mundo interior. Entonces, todos los autores que tú mencionas, Bruce Lipton con la biología de la creencia, la estudié, cómo las células tienen memoria, el ADN, todo, la epigenética, todo lo que habla Joe Dispenza, que de hecho es uno de mis
principales mentores. Yo he hecho más de 6 retiros con Joe Dispenza, de 7 días en Cancún, en Estados Unidos. Entonces, para mí, tener un mentor, un guía que tiene una sabiduría que yo no sé, es una locura no aprender. Sobre todo si tú quieres abrirte. Entonces, yo tengo muchos mentores y por eso hoy en día también me convertí en una mentora, porque sé que puedo ayudar a otros que a lo mejor no conocen a Joe Dispenza, pero sí puedo ser un canal y la verdad es que el principal mentor para mí es Dios. A través de Dios puedo ser un canal para poder inspirar o ayudar a personas. Entonces, creo que ha sido clave. Sin embargo, en una primera etapa, luego que me accidenté, en las etapas del duelo que nadie se la puede saltar porque son procesos, como dice Joe Dispenza, existen quiebres en la vida, existen 3 quiebres. El físico, el químico y el emocional. El químico, físico y emocional, exacto. El físico es cuando tenías un accidente, te quebráis un brazo, un trauma en el cuerpo físico. Está el químico cuando tienes, por ejemplo, algún problema de una infección o te contagias de algo. Y está el emocional. Y el quiebre emocional es cuando tienes un quiebre emocional con tus relaciones o cuando quiebras financieramente o pierdes un ser querido. Entonces, en el fondo, el llamado más grande de tu alma va a ser cuando tú tengas un tipo de quiebre. ¿Cachai, no? Que eso también lo hablo en mi libro. Sí traje mi libro, después se los comparto. Muy bien. Entonces, cuando tú entiendes que hay etapas de tu duelo, está la etapa de la negación. O sea, yo llegué a la casa de mis papás, que ellos me cuidaron, y yo me negaba a la idea de que no, si estoy bien. Fue la actitud, pero en el fondo me negaba a mi diagnóstico igual. Esa es la primera etapa de... No había aceptación aún. No. La aceptación la estoy teniendo recién ahora, imagínate, 6 años después. Viene la negación, después la rabia. Porque a mí, ¿por qué? Puta, me enojé con Dios, con mis papás, con todo el mundo. Y conmigo, obviamente. Después viene la etapa de la depresión. Yo me quería morir. Yo me negaba a la idea de estar en una cama clínica o en una silla de ruedas. O sea, yo decía, Nica, no. Piensa que toda la vida deportista, ¿por qué? ¿Cómo voy a estar en una silla de ruedas? Hasta que yo, muchas veces, Alonso, yo lo único que quería era que llegara la noche y no despertar más. Estaba en una cama clínica donde apretaba un botón, me sentaba, comía apenas porque no tenía movilidad. O sea, esto ahora es una bendición. Pero hacer esto era impensado. Estuve 6 meses en la oscuridad más negra de mi alma, viviendo todos mis fantasmas mentales, queriendo morirme. Entonces, cuando tú estás en esa etapa, no existen opciones. No aparece el libro, no aparece el podcast, no, porque estás atrapado. Pero llegó un momento en donde empecé a querer ver una luz. Puta, y dije, ¿y si sí? Ya, como que puede que quiera hacer algo. Y me aperturé a iniciar mi proceso de aceptación. Me acuerdo que fui a un retiro espiritual, que me llevó una prima a Uruguay, y me dicen, una chica que nunca voy a olvidar esto, Alonso, me dice, yo le digo, no, yo quiero caminar, y por qué Dios me quitó mis piernas, y no sé qué, si esto es injusto, si yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Y me dice, el día en que tú vuelvas a sentir tu corazón, que lo abras y que sientas lo que tengas que sentir, vas a sentir tus piernas y vas a caminar. Lo único que te va a curar es el amor. Y me tocó tan profundo, fue como un taladro así en mi corazón, y me tocó la fibra. Mierda, dije yo, creo que esto es. Y ahí llevo 6 años abriendo el corazón porque es difícil. Pero ha sido un proceso hermoso, la verdad. Ha ido capa por capa, cada vez más profundo, cada vez lo tengo más claro, cada vez siento mucho más. He tenido poco a poco una evolución en mi sentir, en mis piernas, en activar. Pero ha sido un proceso difícil, pero hermoso a la vez. Claudia, me quedo también con esto que tú dices de los quiebres. Y de estos personajes históricos, Eckhart Tolle, por ejemplo, que vive su noche oscura del alma, y creo que uno se pregunta por qué hay que tocar fondo, por qué hay que pegarse ese porrazo para recién cambiar,
¿Por qué el humano? ¿Por qué nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos esa característica de tener que esperar algo malo para poder recién hacer el clic? Porque las únicas dos formas de que el ser humano actúe es a través del placer o del dolor. Y el placer lo subestimamos, porque no nos creemos merecedores ni suficientes. Estamos programados para el dolor. Pero a veces algo nos duele, pero no tanto. ¿Cachai, no? Entonces es como, no tengo deudas, pero no me duele tanto como para moverme a emprender, porque igual pago mis cuentas. Soy infeliz, pero igual no estoy preso. Entonces es tu cerebro más antiguo, que es el reptiliano, no quiere que tú salgas de tu zona de confort. Lo único que quiere es que tú ahorres energía. Entonces, si tú lo sacas de su zona de confort, de su zona cómoda, significa que tienes que gastar más energía. Y ahí es donde la gente no se atreve a hacer cosas diferentes hasta que ya ese dolor ya es profundo. ¿Sabes qué? La mejor forma de que tú te hagas millonario es que estés más pobre que una rata. Porque es la mejor escuela que vas a tener, porque te va a doler. La mejor forma de que tú realmente vas a valorar la vida es cuando tú quisiste morirte. Por eso yo hoy en día me siento afortunada, bendecida, solo por despertar. Porque estuve también en la mierda, ¿me explico? Entonces, y todavía ni camino, porque siento que obviamente elijo querer caminar, volver a caminar, pero no lo necesito. Claro. ¿Cachai, no? Claro. De hecho, me hacía sentido porque estos sabios plantean de que es mejor muy malo a malo. Exacto. Porque cuando es malo, uno lo aguanta, lo surfea, como dices tú, se puede vivir. Pero cuando ya es muy malo, de alguna forma es mejor porque es cuando ya realmente viene el cambio. Sí, exacto. Entonces, creo que es un lindo mensaje. ¿Y cómo conectamos esto, Claudia, con el propósito? ¿Cómo definirías tú, por ejemplo, el propósito? Yo creo que el propósito es una construcción. Está como súper romantizado el tema del propósito. Yo siento que uno el propósito lo va construyendo pico y pala, ¿vale? Y el propósito siempre viene de tu área de dolor. Pero como no pocos se atreven a vivir ese dolor, no alcanzan a pasar a entender cuál es su propósito. Es como, acá está mi tierra prometida, quiero llegar acá, pero tenemos que atravesar por un desierto. La mayoría no es valiente y no se atreve a atravesar ese desierto. Entonces no alcanza a llegar a su tierra prometida, que es su propósito. Para mí, que es lo que yo enseño, porque vivo de mi propósito y vivo un propósito, es gana dinero haciendo lo que amas. Porque yo sí creo que eso es posible. Pero tienes que atravesar eso. Por eso tienes que ser valiente. Vas a pasar hambre, vas a pasar frío, va a haber una arena movediza que te va a querer atrapar, pero tú tienes que estar firme y caminar con fe. Caminar con fe hacia tu tierra prometida. Creo que eso es el propósito. Todos tenemos una misión y un propósito en la vida. Y cuando tú descubres tu propósito, estás en flow. Claro. Entras en un flow. Entonces, a mí me encanta lo que hago. A mí me encanta lo que yo hago. Y yo, es que este accidente ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Es paradójico. Qué extraño tener que decir eso. Como agradecerle. O sea, creo que hay un proceso incluso de aceptación súper ganado, porque el ego, no sé cuál será la explicación, pero ¿cuánto nos cuesta poder agradecerle a lo malo que nos pasó? Como que uno dice, no, si eso es algo malo, ¿cómo voy a...? Pero todo concatena en que es lo que nos hizo crecer. Es que al final es perspectiva, porque uno le pone la connotación de bueno o malo. Porque yo ahora miro para atrás y digo, es que todo ha sido perfecto. Si yo decido que esto sea malo, va a ser malo, pero si yo elijo que sea bueno, va a ser bueno. Todo es perspectiva al final. Le ponemos tanta connotación negativa o positiva que nos cargamos hacia eso, bajamos a esa frecuencia y nos vamos a la mierda. Por eso es que yo elijo ser positiva. Yo elijo ver todo lo bueno de la vida. Obviamente, si tengo que vivir un duelo, lo tengo que atravesar, me estoy ahí. Y lo vivo y lloro y tengo las catarsis, porque obviamente que no ha sido duro. Yo te estoy contando las cosas bonitas, pero también te estoy contando las cosas como fue. Claro. Que sí me quise morir, que sí usaba pañales, que sí no tenía dinero, que sí, mal, triste. Me sentía el último eslabón después que otra novia también me dejó. O sea, yo decía, ¿será que siempre voy a estar así infeliz? Hasta que por cada
fracaso, fui aprendiendo algo. Y lo más importante, que cada vez me acerco más a Dios. Porque es lo que me ha mantenido fuerte, ¿eh? Y es lo que... Es tanta la conexión que tengo que digo, es que lo tengo súper claro. Yo no voy a parar. No voy a parar de hacer todo esto porque tengo una misión muy bonita y sé que puedo transmitir a través de mi historia porque me siento una elegida. Me siento una elegida de estar viviendo lo que estoy viviendo y de tocar muchos corazones, seguir sembrando amor, sembrar esperanza, sembrar fe. Y cuando esté caminando, seguir con la misión. Porque eso va a pasar. Y también he tenido que aprender de la humildad, de la paciencia, de la tolerancia, porque de manejar la ansiedad, la frustración. O sea, creo que lo más desafiante de toda esta carrera, o sea, no una carrera, de todo este proceso es manejar la frustración. O sea, eso ha sido lo más duro, la verdad. Claudia, hablábamos de Laín García y él habla en un momento de la historia de David y Goliat, que hace sentido por lo que hablábamos de la tierra prometida, y es con respecto al miedo, porque esa historia resumidamente habla de que los hermanos de David estaban mucho más preparados para matar a Goliat, eran más fuertes, tenían todo el conocimiento y nadie apostaba nada por David porque él era un pastor, era el último escalafón de la sociedad, no podía ni votar en esa época. Claro. Pero él tenía la certeza, él tenía esa convicción. Sí. Y como una analogía que a veces nosotros no tenemos tanta información como lo tenían estos hermanos de David sobre Goliat, de cuánto medía su músculo, de cuánto medía él, de qué tamaño era su espada, que nos da miedo. Pero en cambio David, él no tenía toda esa información, solo sabía que había que matarlo para liberar a su pueblo. Sí. Entonces, ¿cómo nos afecta el miedo para llegar a ese propósito? Mira, el miedo es el mayor destructor de sueños. Lo que pasa es que el miedo aparece cuando te alejas del amor. Porque son solo dos, si hablamos de grandes frecuencias, son dos: miedo y amor. Y el miedo aparece cuando te desconectas de Dios, de ti, del amor. Y cuanto más tú te conectas de la divinidad, del campo cuántico, como le quiera llamar la gente, de la fuente, el universo, tú te conectas con esa energía que es solo abundancia, que es solo amor, que es solo gratitud, el miedo se va, porque tienes fe. O sea, esa fe es esa convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero yo confío. O sea, no puedo explicarte por qué yo sé que voy a caminar. Y en el fondo llevo 6 años predicando esa idea. Y me da igual el tiempo que me tarde, porque sé que Dios no juega los dados. Pero es esa convicción, es porque estoy cerca de Él, cerca del amor. Si yo me desconecto, me entra el miedo, entra la duda. Entonces, como también he estado con miedo y con duda y con incertidumbre, me alejo, me quedo acá mejor. Entonces, el miedo viene cuando nos desenfocamos, cuando hay mucha distracción, porque nos da parálisis por análisis, cuando no despiertas, cuando prefieres ser víctima, cuando tienes un entorno que no te aporta y no te das cuenta, cuando ves demasiada televisión, programas que te programan literal la cabeza y tú eres víctima de eso, es que el miedo tú lo atraes. O sea, yo cuido mucho mi energía, yo cuido mucho con quién me rodeo. Yo no suelo compartir con multitudes de personas por su energía. O sea, yo vivo en un edificio donde hay como 30 pisos, pero no vivimos más de 10 familias. Porque elijo estar como conectada, como cuando Jesús iba a predicar, que se iba al monte para alejarse de la gente, porque los pensamientos emiten señales y eso interfiere en la conexión con Dios. Entonces, por eso si tú te aíslas y hablas con Dios, vas a tener señales más, como un wifi, más directo. Entonces el miedo, la mejor forma de alejar el miedo es tú crecer más en amor, y ese miedo cada vez va a ser más pequeño. Claro. Bueno, y las creencias limitantes también, que como tú dices, uno por inercia, por establishment, estamos prendiendo la tele para ver Portonazo, para ver Encerrona. Sí, yo no veo televisión. Más de lo mismo, y incluso me pasa a mí que siendo periodista,
Puta, sí, es vivo difícil. todo el día una dicotomía porque siento que es importante una responsabilidad profesional, ética de estar informado, pero ¿a qué costo? Porque Claro. sé muy bien cómo me afecta y uno Sí. cree que a veces no pasa nada si lo miro, pero y ver noticias antes de acostarse es como Sí. para querer No. bajar la energía, porque también eso ya está demostrado, porque Sí. todavía hay resistencia a creer que no, que hay cosas que no tienen que ver con energía, pero eso ya electroencefalograma, Sí. se ha demostrado que los objetos, las personas, que todo tiene una vibración y que Exacto. de alguna manera tenemos el control a través de eso. Exacto, es que el sistema, hay que entender que el sistema nos quiere gordos, pobres y enfermos. Y consumiendo. Y consumiendo. Comprando. Además que incluso el sistema educacional se creó para crear gente que sean obreros. Rockefeller, cuando creó en el 1902, creo, todo el sistema educacional lo creó para adoctrinar a seres humanos. Entonces, por eso yo odio el sistema tradicional. No sé si lo odio, pero no me gusta. No genera un pensamiento crítico No, o sea, de hecho yo hoy en día tengo una escuela de vida, y yo tengo, y se llama Universidad de la Vida, porque he vivido muchas cosas y a través de mi experiencia y lo que he aprendido puedo enseñar y enseño. Lo que más me gusta enseñar es a que cada persona active su poder interior. Todos tenemos el mismo poder, todos tenemos dones y talentos, lo que pasa es que la gente no sabe cómo a buscarlo. Eso es lo que yo enseño, y que cada uno brille en su propia luz, y ahí está el propósito. Eso es lo que enseño. Qué lindo. Y Claudia, cuéntanos de tu día a día, hábitos, cosas y los intangibles de Claudia en deporte, en la Sí. mentalidad, meditación, ¿cómo es Lo un día a día? intangible, hablar con Dios. Perdón, lo no negociable. Sí, Claro. sí entendí. Para mí, hábitos así súper poderosos es: me levanto temprano. Estuve un tiempo levantándome 4:30, pero hoy me levanto antes de las 6. Puede ser 4:30, 5:30, pero siempre temprano. Gratitud. Tengo un diario donde converso con Dios, un diario de gratitud, un journaling, no sé cómo le llaman. Leo también libros de desarrollo personal todos los días porque la lectura me enfoca. Gimnasio, o sea, el movimiento hasta ahora, y me cuesta 10 veces más que a todo el mundo ir al gimnasio, moverme, entrenar, cambiarme de ropa, ir al baño, pero lo hago igual porque entiendo que el cuerpo necesita movimiento. Entonces hoy en día yo le digo a la gente, pues al menos sale a caminar, o sea, lo mínimo, porque tu energía se condensa, se atrapa más con el estrés. Si tú no mueves tu cuerpo, ¿cómo vas a liberar eso? Es donde te atrapas. Vivo en un departamento espectacular, tengo vista al mar, entonces luego ya me voy a hablar y me pongo frente al mar y ahí hago mis respiraciones. Tengo una vida, la verdad, estoy viviendo la vida de mis sueños. Me gusta mucho enseñar, hago mis videos de mi canal de YouTube, luego hago mis 4 videos diarios de Instagram, en YouTube, o sea, soy muy disciplinada. Clases de coaching, clases grupales, que es lo que hago. Después almuerzo como muy saludable, me voy a la playa, me junto con mis amigas, o sea, viajo, me encanta viajar, viajo por el mundo, hago conferencias, o sea, y también hago mis meditaciones, que ahí es donde reconecto y voy cambiando mi energía. Tengo mis terapias también para seguir entrando más profundo y abriendo más ese corazón para volver a caminar. Entonces tengo una vida con mucho equilibrio. Para mí hay 5 pilares importantes en la vida que te los puedo compartir. Está la salud, y cuando hablo de salud es salud mental, espiritual, emocional, salud, dinero, todo lo que tenga que ver con mi abundancia, con mi prosperidad, con mi economía, con mi administración financiera. Están las relaciones, la relación con Dios, la relación conmigo, que toda la vida vamos a estar con nosotros mismos y tenemos muchas veces una pésima relación con nuestro diálogo interno. Yo me miro al espejo, me digo, Clau, eres una puta crack, man. Lo estamos haciendo, me reprogramo todo el tiempo, yo me reconozco primero con eso. Con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, bueno, relaciones. Y los otros 2 son el goce, porque no vinimos solamente a pagar cuentas y a trabajar, vinimos a disfrutar.
Y a mí me gusta mucho estar con mis amigos, compartir, ver una película, viajar. Yo estoy aprendiendo a gozar. Y la espiritualidad, que no tiene que ver con una religión. Para mí el ser espiritual es ser buena persona. Esos son mis pilares fundamentales. Claudia, el libro. Quítate la silla de rueda de lo tengo tu ahí, cabeza. espérame. El Queríamos libro preguntar es... La verdad es que me encanta el título porque creo que todo el mundo tiene de verdad una silla de rueda mental. Una creencia limitante. Una creencia limitante. O sea, yo por ahora tengo una silla de ruedas física, ¿vale? Pero todos tenemos creencias limitantes. Ay, aquí lo tengo. ¿Este libro cuánto demoraste? Me dijiste 3 años parece. ¿Demoraste en escribirlo? No, me demoré un mes. Un mes, mira. Pero son como experiencia de los últimos 3 años. Pero mostrarlo ahí. Sí, este libro me encanta porque no tan solo cuento como más en profundidad o en detalle mi historia. De hecho, te lo traje para ti después. Muchas gracias. Sino que también, bueno, ahí está el prólogo de mi mentor. Sí, gran line. Sí, me encanta. Y lo bacán de este libro es que en cada una de los capítulos existe un momento de reflexión. Porque lo que yo entiendo es que todos somos espejos. Entonces, si yo te cuento un poco de mi historia y además te voy entrenando y te toca, yo quiero que también tú te preguntes, ¿en qué etapa de tu vida estás? Ok, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué herramienta puedes usar? Entonces, es muy interactivo y me encanta, me gusta mucho haberlo escrito. Creo que he podido también contribuir de esa manera. Así que bien, ahí está. Vamos, te voy a pedir que le haga una dedicatoria obvio, al final. Sí. Y ya para ir cerrando, Claudia, me gustaría también preguntarte algo que tú mencionas con el perdón hacia tus padres. Sí. Porque mencionas que fue clave también, porque nos cuesta a veces. Nosotros creo que vemos... Hay familias que son más tradicionales, donde los papás están juntos, pero también nos apegamos mucho a pasarle la culpa a ellos por una crianza que quizás no fue la mejor. ¿Cómo tú lo aterrizas hoy en día? Y porque entiendo que hubo un cambio ahí también. Sí, lo que pasa es que cuesta, porque obviamente tuve una infancia difícil. Yo creo que todos hemos tenido momentos desafiantes de nuestra infancia, pero cuando entendí que nosotros elegimos a nuestros papás y que ellos hicieron lo mejor que pudieron, con lo que sabían, fui entendiendo las cosas. Y además que si yo sé que el amor me va a sanar y me va a curar y tengo resentimiento, si hay resentimiento en mi corazón, el amor no entra ahí, como que no pega ni junta. Entonces, primero lo hice por conveniencia, como ir entendiendo esto, pero poco a poco ya fui haciéndolo obviamente más de corazón. Y hoy en día los respeto, los quiero obviamente, tenemos una relación súper bonita. Y ellos también están en sus propios procesos, porque claramente esto fue un impacto para toda la familia. Pero sí, creo que es importante perdonar y obviamente de corazón entender que todo es perfecto y que yo los elegí, así que no me puedo quejar. Sí. Muy bien. Oye, Claudia, y también quería preguntarte, ¿qué mensaje le damos a esa persona que tiene un propósito, pero le da miedo a esa persona que aún está con creencias limitantes? ¿Cómo le hablarías al corazón a esa persona? ¿Qué le dirías? Le diría que lo que da miedo en realidad es el compromiso. Porque cuando tú sabes lo que quieres hacer en tu vida, sabes que tienes que dejar de hacer cosas que a lo mejor te gustan y hacer cosas que no te gustan. ¿Vale? Eso por una parte. Y lo otro es que el éxito requiere de mucho compromiso y de mucha responsabilidad. Entonces, conforme tú vas extendiendo tu corazón y tu cabeza, va cabiendo más compromiso y más responsabilidad. Pero para mí, la clave de cualquier éxito con propósito o de una mentalidad fuerte es el compromiso. Entonces, el compromiso y el hacerte responsable te hace decirte la verdad. Y si tú te dices la verdad, ya suelta, porque la verdad es lo que te hace libre. Entonces, no es que no puedas, no es que no sé qué, es que no te atreves a comprometerte.
Porque sobre todo acá en Chile nos programaron con, no, el compromiso no. O sea, es que, si tú quieres ir al gimnasio y tener un cuerpo diferente, tenés que comprometerte con el gimnasio. Si tú quieres tener una relación de pareja, tú tienes que comprometerte con tu pareja. Y eso significa que ya no puedes mirar porque estás comprometido. Si vas al gimnasio y querés tener un cuerpo fit, significa que ya no te podés comprar todas las comidas chatarra. Entonces, todo es compromiso. Si tú querés leer un libro, o sea, tenés que comprometerte a terminarlo, porque si no empieza la mediocridad. Y la mediocridad no te lleva a nada, es mediocre. Entonces, en el fondo es compromiso, responsabilidad, disciplina, enfoque, acción. Es una serie de cosas, pero yo le diría a las personas que si tienen un llamado en el corazón, lo hagan. Que persistan y que nunca se rindan. Porque no hay gente fracasada en la vida, solo hay gente que se rindió a mitad de camino, porque todo en la vida es posible. Eso es lo que les diría. Muy bien, sí, y justamente mencionan siempre de que tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Es que es así. Nos asusta más ser exitoso. Es que es así por el compromiso, pero además, ¿sabes qué? Ya con esto, mira, con esto lo puedo resumir todo. La vida es difícil todo. Ya dije que acá era difícil, ahí arriba no, o por donde andaba. Ser gorda es difícil, es difícil. Ser fit es difícil, es difícil. Tú eliges tu difícil. Ser pobre es difícil. Ser rica también es difícil. Estar soltera es difícil. Estar comprometida es difícil. Entonces al final te elige un difícil. Mira. Eso. Muy bien. Claudia, decretemos juntos que Buenísimo. vamos a volver a vernos en un nuevo capítulo. Feliz. Y vas a estar caminando. Eso, me encantó. Y vamos a estar aquí mirándonos de nuevo, repasando quizá un segundo libro, quizá De todas maneras. nuevas mentorías, nuevos procesos, Me encanta. ambos creciendo y sin miedo. Exacto, el medio con mucho amor y con mucha fe. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Un placer. Me encanta. Y espero que nos veamos pronto nuevamente. Así va a ser. Muchas gracias por todo.